Chicos, todos están viendo la pantalla de la primera lámina, los factores que condicionan el crecimiento microbiano. Sí, sí. Ok, Sí, señora, sí, señora. sabemos que los alimentos, dependiendo del tipo de alimento, ellos van a estar alterados, ¿sí? Y vemos que esta clasificación de alimentos viene dada en gran parte por el contenido de nutrientes que tenga, de la actividad de agua y todos los parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, unos van a ser perecederos, semiperecederos, no perecederos, y esta alteración va a estar dada por microorganismos, que muchos son peligrosos porque provocan enfermedades, infecciones, intoxicaciones y alteran pues toda la vida útil de este alimento, ¿no? Otros van a estar sanos debido a los diferentes tratamientos que le hacemos a nivel de industria. Entonces, ahí hacemos diferentes métodos de conservación donde vamos a asegurar que ese alimento no presenta ningún riesgo para la salud del consumidor y estos aspectos pues están relacionados con toda la parte de la cadena de producción, ¿no? Desde la materia prima, toda la parte de la cadena de procesamiento, todos los métodos involucrados en elaboración, conservación. Ahora bien, ¿qué factores condicionan el crecimiento de los microorganismos? Ya sean levaduras, ya sean hongos, ya sean bacterias. Son cuatro que están relacionados a este crecimiento. Acá hablamos de factores implícitos, de factores intrínsecos, de factores extrínsecos y de tratamientos tecnológicos, que es toda la parte de procesamiento a nivel industrial. Ahora bien, les hago este esquema como para que vayan enfocando cómo voy a ir desarrollando la clase. Entre los factores intrínsecos, que son todo lo que condicionan el crecimiento y la supervivencia de estos microorganismos en el alimento, y dependiendo del alimento, unos van a ser más perecederos que otros. Tenemos la actividad del agua, el pH, el potencial óxido-reducción, los nutrientes, los componentes antimicrobianos naturales, que tienen muchos de los alimentos, las estructuras biológicas y los factores intrínsecos vienen dados por toda la parte de las temperaturas de almacenamiento, la humedad relativa, los gases en el medio, que son, la mayoría son métodos de conservación que usamos a nivel de industria, radiaciones. Me voy a enfocar en estos tres, que son los que vamos a desarrollar como tal, porque en la unidad 3 ahí vamos a contemplar toda la parte de los métodos de conservación. Entonces, todos estos factores extrínsecos van a influir tanto en el alimento, porque está rodeando el alimento, y a esos microorganismos que están presentes en esos alimentos. Recuerden que muchos de los alimentos tienen microorganismos que son nativos, que son silvestres, o sea, que están propios. Por lo menos un ejemplo de esto sería la mora, ¿sí? La uva mora, que tiene levaduras que están allí, que si a esas levaduras que están en la cubierta de ese alimento se le dan las condiciones ideales intrínsecas de pH, ¿sí? De temperatura, ellas aumentan ese crecimiento y pues pueden deteriorar ese alimento. Vamos a comenzar con la actividad del agua. La actividad del agua es prácticamente uno de los factores más importantes, al igual que el pH, para este desarrollo microbiano. ¿Qué es actividad de agua? Pues es el agua que se encuentra disponible en un alimento. Es el agua que no está ligada a alguna matriz alimentaria, en este caso pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, y que ese microorganismo puede tomar para suplementar todas sus actividades metabólicas. Entonces, ¿cómo la vamos a, digamos, matemáticamente a expresar? Bueno, hablamos que es la relación del vapor de agua del alimento con respecto al agua pura a la misma temperatura. Entonces, este factor es determinante para la seguridad de los alimentos. De hecho,
en los sistemas que vamos a ver en la unidad 2, que es el HACCP. Una parte de la seguridad viene dada controlando la actividad de agua en el alimento, ¿sí? Porque eso va a permitir la capacidad de conservación que se le haga a ese alimento y por ende la propagación que se pueda desarrollarse. Entonces vemos la disponibilidad del agua. Dijimos que es el agua disponible para crecer, pero esa agua dentro del alimento puede ser agua libre o puede ser agua que no está libre, que está ligada. Entonces, vemos que dependiendo de la asociación de ese soluto que hablamos, que pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos o sales minerales, dependiendo de esa asociación que puede ser fuerte o débil, viene dada por puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, o sea, dependiendo de esa asociación, entonces hablamos que existe agua ligada, agua inmovilizada y agua libre. Y lo podemos ver en este esquema que aquí, dependiendo de, en este caso, coloco un ejemplo de una cadena proteica, ¿sí? El músculo. Como hay grupos hidrofílicos cargados, esa agua está bastante unida fuertemente a esa matriz, ¿sí? Y entonces está orientada de manera que es casi que imposible poder utilizarla. O sea, la flora microbiana es imposible que pueda utilizar este tipo de agua. Está el agua movilizada, que es una capa que está en el centro, y esta orientación es más desordenada, no utilizan puentes de hidrógeno o fuerzas o grupos hidrofílicos, y está el agua libre, que es esta agua que está acá, está mantenidas por fuerzas capilares que son débiles y dependiendo del tipo de alimento, pues van a haber alimentos y ya lo vamos a observar que van a tener la mayor actividad de agua y esos microorganismos que normalmente están incidiendo en ese tipo de alimentos, pues van a tener mayor posibilidad de crecer y desarrollarse. Acá vemos la relación entre ese crecimiento de microorganismos y el agua. Entonces vemos que dependiendo de la actividad acuosa o actividad de agua, está la velocidad relativa de hay velocidades relativas de reacción. En este caso hablamos de reacciones hidrolíticas, actividades enzimáticas y crecimiento de los diferentes microorganismos que vamos a abordar. Y ese contenido de humedad. Vemos, por ejemplo, que crecimientos de hongos, ¿sí? Están por encima del 0,7, ¿sí? Porque la escala de esta actividad de agua va de 0 a 1. Hablamos de 0 cuando son prácticamente alimentos que están deshidratados y uno, pues alimentos que tienen alta actividad de agua. Entonces, dependiendo de esa actividad, si está mayor o menor, va a haber mayor velocidad de esas reacciones que se dan en esa célula. Entonces, hablamos, por ejemplo, de esta escala. Por ejemplo, un alimento que está cerca de la zona 1, si lo vemos acá, que va menor a 0,60, vemos que allí los microorganismos que son propensos a crecer son mohos y levaduras. Pero cuando el alimento está muy cercano a uno, la mayor parte de esos alimentos son frescos, como la carne, los pescados, las frutas, las vegetales y hortalizas, entonces están más propensos a ser invadidos por microorganismos que sean patógenos. O sea, los microorganismos patógenos son altamente demandantes de agua para mantener todas sus actividades metabólicas, bioquímicas y fisiológicas a nivel celular. Por acá les presento esta lámina que vemos que dependiendo de esos solutos y la actividad de agua hay otra clasificación. Vemos que algunos tipos de microorganismos pueden crecer a baja actividad de agua, tienen esa capacidad. Y estos microorganismos los llamamos osmófilos, xerófilos y halófilos. Entonces, la industria utiliza este tipo de métodos ya a nivel de procesamiento, donde, por ejemplo, concentran sales, concentran azúcares, que es muy difícil que en este tipo de alimentos crezcan microorganismos, pero sí los hay.
Por ejemplo, los osmófilos sean levaduras y algunos hongos, igual que los xerófilos, que en este caso coloco el ejemplo, la actividad de agua en una galleta es menor al 0,60, pero si esa galleta se coloca en un ambiente húmedo, obviamente para equilibrar esa actividad de agua externa e interna, ese alimento absorbe esa humedad del ambiente y por ende forma esa agua para que se produzca y se desarrollen microorganismos, en este caso la mayoría serían hongos. Y halófilos, que son microorganismos que crecen a altas concentraciones de sales. En este caso, pues hay una subclasificación que dependiendo de esa concentración se van a clasificar también. Y la pregunta sería, ¿cómo responden estos microorganismos frente a valores de actividad de agua reducidos? Los microorganismos son muy inteligentes. Ellos no van a gastar energía por gastar. Ellos, por ejemplo, cuando esta actividad de agua es reducida, pues ellos acumulan diferentes compuestos como iones de potasio, algunos aminoácidos como en el caso de alanina, prolina, que los reservan y en esas bajas actividades de agua, ellos pueden afrontar ese estrés osmótico. Capacidad para concentrar también otros compuestos como gliceroles, aminoácidos, y ellos van a estar osmorregulando esa actividad interna y externa dentro de la célula para que pueda darse todas las actividades enzimáticas y metabólicas. Ahora bien, vemos acá en esta tabla que dependiendo de los microorganismos están clasificados a esos valores de actividad cercanas a 1 o entre 0,60 y 0,70. Entonces vemos, por ejemplo, que los hongos van a estar a 0,61, las levaduras a 0,61 y todas las bacterias que alteran están por encima de 0,9 de actividad de agua. Por ejemplo, los microorganismos que están más relacionados a la parte de alimentos, incluso que están legislados dentro del control de calidad que se les lleva a los alimentos, hablamos que la mayoría, por ejemplo, como los coliformes, ¿no? La Escherichia coli, el mayor representante de los coliformes, deben tener actividades de agua para poder desarrollarse en esos alimentos mayores a 0,96. En el caso del Staphylococcus aureus es un poco menos exigente en la actividad de agua, está alrededor de 0,86 y los hongos, como ven, por debajo de 0,80. Vemos que ya les comenté que esa clasificación pues va a estar dada por el tipo de alimento y dependiendo de esa actividad van a ver los microorganismos, ya sean levaduras, ya sean hongos o bacterias que estén incidiendo en ellos. Y aquí está la actividad de agua. Por eso es que la mayoría de frutas, legumbres y toda la proteína, llámese carne, quesos, son más propensos a que microorganismos patógenos los invadan. Por eso es tan importante que el tratamiento que se le haga al alimento se lleve un seguimiento de esta actividad de agua. Muchas de las industrias logran, que ya vamos a ver más adelante, medir esta actividad de agua. La importancia de la actividad de agua en estos productos va a permitir predecir la estabilidad con respecto a sus propiedades físicas, a velocidades de deterioro, porque ahí están involucradas todas las enzimas que produce estos microorganismos y el crecimiento, y todas las partes de las características organolépticas del alimento. También con la determinación de esta actividad de agua es posible pues predecir microorganismos que pueden causar deterioro y enfermedades, por lo que se va a considerar pues una propiedad desde un punto de vista de inocuidad. Acá vemos que la humedad relativa pues sí está relacionada a la actividad de agua, porque dependiendo de esa humedad relativa en equilibrio del alimento y ese ambiente que rodea el alimento, entonces se va a expresar en porcentaje. Acá vemos métodos para medir esa actividad y la mayoría pues son ambientes cerrados, son cámaras de medición donde se coloca la muestra y dependiendo de ese equilibrio, la humedad del aire y la muestra, a través de electrodos que son unos conductores que van a
a estar conformando esa celda de medición, se puede medir esa actividad de agua en el alimento. Entonces, estos son los equipos y pues son fáciles de manejar y no ocupan mucho espacio y son necesarios. El otro factor muy involucrado en ese crecimiento y desarrollo de microorganismos en los alimentos es el pH. Sabemos que el pH son todos los iones de hidrógeno propios de un alimento. Geométricamente es una unidad logarítmica de esa concentración de iones. Y dependiendo del rango de pH, se puede clasificar, que ya lo vamos a ver, pero lo que me importa de esta lámina es que dependiendo del tipo de microorganismo, va a haber rangos de pH que afectan su crecimiento. Las bacterias normalmente crecen a pH neutros, pero entre 6 a 8 pueden crecer. Las levaduras crecen a pH de 4 a 6 y los hongos filamentosos tienden a crecer a pH mucho más ácidos que las levaduras. Entonces, dependiendo del rango de pH, también podemos predecir el tipo de microorganismo que puede estar creciendo allí. Y vemos que esa clasificación se da en pH por el orden de 0 menores a 5, hablamos de acidófilos hasta más o menos 3 y por debajo de 3 están los acidófilos extremos. Siempre hacia los extremos, pues hay microorganismos desarrollándose, pero es mínimo, ¿no? Pero sí existen también, no solo en pH, lo vamos a ver al ver la temperatura, que hay microorganismos que crecen en extremos. Vemos que la mayoría de bacterias de interés en los alimentos crecen en este rango de pH y los mohos sí están por debajo de 4. Entonces, dependiendo de esa pH, se van a desarrollar estos microorganismos y hablamos de pH óptimos. Y eso se usa mucho cuando uno busca enzimas de interés a nivel industrial, porque el pH sí influye en el desarrollo, en la expresión de esa actividad enzimática en ese microorganismo. Entonces el pH es muy importante estudiarse, ¿no? Acá vemos los diferentes valores de pH en los alimentos y vemos que las frutas y hortalizas tienen un pH bajo, es ligeramente ácido y dependiendo del tipo de fruta o hortaliza puede ser ácido o ligeramente ácido y vemos que aquí pues se desarrollan muy bien los hongos y las levaduras. Ya cuando hablamos de proteínas, ya sea de res, de pollo, de pescado, de marisco, pues dependiendo del tipo de proteína, se desarrollan más las bacterias. Y hablamos más de bacterias patógenas porque está ligada también a esa actividad de agua que está disponible. Los tipos de acidez en los alimentos, hablamos de dos tipos, hablamos de acidez intrínseca, que es propia del alimento, y en este caso, pues, el alimento que tiene su propia acidez, ¿no? Debido al contenido de ácidos orgánicos que tengan, y la acidez biológica, que es la que desarrolla la industria, que es por la acción de esas actividades metabólicas que desarrollan las bacterias o las levaduras. Les pongo un ejemplo en el caso del yogur, que debido al desarrollo de estas bacterias ácido-lácticas, las BAL, entonces se va a producir una reducción de ese pH en ese alimento. Vemos la relación del pH en la conservación de las carnes. Esto es muy importante. Aquí hablamos la importancia de manejar animales que lleguen al matadero descansados, que no sufran fatiga a nivel de transporte o a nivel de corral, porque después de la muerte, ese músculo va a tener una reserva de glucógeno y cuando ya pasa el rigor mortis, ese ácido láctico que está en reserva en ese músculo hace que se descienda ese pH, que está de 7 más o menos neutro, donde sabemos que las bacterias son más propensas en desarrollarse, a pH más bajos, que sería 5,6. Entonces, esto a nivel de manejo va a contribuir a que ese alimento se conserve más,
Por eso es tan importante lo de las buenas prácticas ganaderas, ¿no? Ahí entra toda la parte del manejo cumpliendo las normativas. Porque un animal fatigado, pues con todo el estrés que le produce, ya sea el transporte o cómo se trate a nivel de corral, va a disminuir esa capacidad que tiene de reserva, ¿no? De ese glucógeno. Entonces serían carnes un poco apetecibles. Vemos el pH ácido como un agente conservador. En este caso, ya les comenté, la acidez producto de las bacterias acidolácticas disminuyen ese pH y hacen que se restrinja el desarrollo de bacterias patógenas o que causen deterioro. En los enlatados también pues se inhibe ese crecimiento con pH, bajando ese pH para evitar el desarrollo de esta bacteria, ¿no? Que es bastante patógena, la Clostridium botulinum. La acidez versus pH, ¿no? A veces tienden a confundirse, ¿no? Pero la acidez y el pH pueden determinarse de maneras diferentes, independientes a nivel de laboratorio. Porque sabemos que ya la acidez se refiere a esa concentración de ácidos no disociados en ese alimento. Y cuando se disocia, ya cambia así a iones, ese cambio hace que ese pH varíe. Entonces, niveles altos de ácido van a perjudicar el desarrollo de las bacterias. Es interesante aquí tener en cuenta que hay alimentos como los proteicos que van a tener una capacidad buffer para amortiguar estos cambios en relación a alimentos como vegetales y hortalizas que tienen poca capacidad buffer para estos cambios de pH. No tienen, entonces son más propensos en deteriorarse. Acá les comenté que los alimentos varían en su habilidad para resistir esos cambios y les dije que esa carne pues va a tener esa capacidad buffer porque va a tener grupos proteicos que permiten que se amortigua esos cambios de pH a diferencia de las hortalizas. Entonces vemos, por ejemplo, que la fermentación, en este caso de vegetales, se va a realizar de acuerdo a etapas y esas etapas van a estar asociadas a cambios de pH y esos cambios están asociados a los diferentes microorganismos que van dando sucesión a medida que transcurre esas etapas de fermentación. Por eso es que los vegetales, pues esa capacidad buffer no es tan pronunciada. Vemos que esa influencia del pH en la célula es importante porque ahí va a variar toda la funcionalidad del arsenal enzimático en el interior, ¿no? El transporte de nutrientes también se puede ver afectado, ¿sí? Por esos cambios de pH, debido a que, por ejemplo, los ácidos orgánicos a pH ácido no están disociados y son muy solubles en las membranas celulares de las bacterias. Entonces ellos pueden ingresar al citoplasma de esa célula y pues cambiar toda la parte de la funcionalidad. Vemos que el otro factor que está relacionado, ya nos queda un minuto, ya nos va a sacar nuevamente la plataforma. Entonces, no, termino esta lámina y nos volvemos a conectar. Si tienen alguna pregunta, por favor, comenzando, me la pueden hacer sin problema. Me pueden interrumpir sin problema. Entre otros de los factores relacionados al crecimiento es el potencial redox o el potencial óxido-reducción. Y esto va a depender de las sustancias oxidadas y reducidas que van a estar presentes en los alimentos, ¿sí? Es decir, la disponibilidad de oxígeno, que ese potencial redox va a afectar la distribución y actividad metabólica y fisiológica en los microorganismos, porque hay unos microorganismos que se desarrollan dependiendo de la disponibilidad del oxígeno presente en ese ambiente.